Querido Manel, hasta que te he visto aparecer no me lo he creído. ¿Para qué te va a engañar? ¿Por qué? Porque el tiempo que llevamos para hacer esta La verdad conversación, es que yo ya no sé si pensar que lo bueno se hace esperar, más vale tarde que nunca. O sea, recurrir al refranero para sí, intentar encontrar justificación. sí. La verdad oye, es que es increíble porque hemos estado dando vueltas en círculo tratando de encontrarnos y nunca encontrábamos el momento, fíjate. Pero a veces las cosas tienen un sentido y al final el A sentido ver, tiene que cuando hemos encontrado el momento ha sido justo una semana después de que haya salido la ladrona de huesos. Con lo cual, perfecto. no, no es que nada, porque además yo me he propuesto que ya de esta iba, de esta Sí, iba, porque ya con la puerta me quedé sin opción. Es verdad, de tanto esperar, llega un momento que dices, bueno, pues ya no puedo. Y fíjate que estaba pensando yo ahora que mm, con la puerta y con la ladrona de huesos, eh, te has centralizado mucho en Galicia. No sé si es que de repente has descubierto que nuestra tierra es una fuente inagotable de inspiración. pues mira, es por un doble motivo, por un triple motivo, mejor A dicho, te ver, lo voy a va, explicar. El primero es básicamente porque es algo que conozco extraordinariamente bien, claro. Galicia. Quiero decir, llamándome Manel Loureiro no engaño a nadie, ¿no? Está claro que soy gallego por los cuatro costados y entonces he nacido, he crecido, vivo en Galicia, entonces para mí es algo que tengo a mano y que puedo utilizar. ¿Y por Sí, qué digo que lo puedo utilizar? Por la segunda razón. a ver, Galicia tiene todos los elementos para convertirse en el escenario perfecto de una historia, de un thriller, de cualquier historia que tenga intriga, misterio o sí, que tenga una sensación de suspense. El clima, el paisaje, sí, la gente, sí, el ambiente, en definitiva, todo eso ayuda a construir ese paisaje, ¿no? Es un personaje más de la historia. sí, sin duda. Claro, entonces es casi cae como de cajón. Y Sí. después la tercera razón ¿Cuál? es por una cuestión ya es una cuestión personal. A mí me encanta hacer patria. Quiero decir, cuando estoy fuera de Galicia, me encanta presumir de Galicia. Y Sí, cuando estoy fuera de España, me encanta presumir de España. Quiero decir, para mí es fundamental que la gente entienda, y yo creo que tenemos que sacarnos muchos complejos de la cabeza, que se pueden contar grandes historias ambientadas aquí y sí, desde aquí que tengan resonancia universal. Y eso es importantísimo. por Eso es supuesto. importantísimo porque, por ejemplo, una historia como La ladrona de huesos, que es de un robo imposible, ya nos la han contado en el cine, pero normalmente era o robar un banco en Las Sí, Vegas, ¿sabes? Estilo Ocean's Eleven, o robar pero no como una esto, galería es de verdad. arte, claro, robar una galería de arte en Nueva York. No, podemos contarlo desde aquí. Entonces, esta vez lo que quieren robar es algo tan improbable como las reliquias del apóstol en la Catedral de Santiago. Pero podría ser la Catedral de Santiago o la de Sevilla o Sí, el Banco de España. Quiero sí. decir, al final, como demuestra la experiencia, las historias que se cuentan desde aquí tienen un potencial enorme para emocionar y Sí, entretener y enganchar a un montón de gente en todo el sí. mundo. Lo que pasa es que el apóstol solamente está en Santiago, o sea que olvídate de Sevilla, de Burgos y de Zaragoza. Sí, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Eso Y es le un da plus. ese elemento griego. Ese es un plus. Me contaste que hacía 2 años o algo así que estabas escribiendo esta novela, más o menos. Hace 2 años me di cuenta de que quería escribir esta novela. Cuando Vale. estaba terminando con la puerta, Sí, esta historia tropezó conmigo. Y tropezó conmigo de una manera muy curiosa, además, por culpa de una experiencia personal, Amalia. vale. Resulta que cuando yo era estudiante en Sí, Santiago y sí. estaba estudiando Derecho hace una burrada de años ya, porque el La tiempo pasa para prehistoria, todo, vamos. prehistoria. Resulta que yo de repente muchas veces utilizaba la catedral como atajo, ¿vale? Ya. Vivía en la zona vieja y para llegar a la facultad, por la mañana cruzaba a través del transepto de la catedral porque así en invierno, que en Santiago llueve mucho, Ya. me ahorraba una mojadura. Y a veces, cruzando a primera hora de la mañana, 9 menos cuarto de la mañana, en invierno que no había nadie, es que en la catedral no estaban ni las personas más beatas porque Ya te hacía un día digo, muy malo ya te digo. y estaba yo solo. A veces cruzaba y estaba, bueno, solo. A ver, había Sí, más gente, te ¿no? Pero, entiendo, te entiendo. pero que no había nadie y, claro, no puedes evitar fantasear con ese momento de, podría hacer lo que yo quisiera y nadie me Nadie se iba a vería. enterar, ¿no? Claro, nadie se iba a enterar. Entonces, esa idea quedó sepultada en alguna parte cuando fue lo del robo del Códice Calixtino. De Sí, repente eso afloró de nuevo, volvió a mí.
Sí. y me di cuenta que alguien había transformado esa fantasía en una realidad bastante perversa. Así que justo cuando al final de la pandemia llega este año jacobeo doble y empieza a oírse por todas partes lo del jacobeo, jacobeo para aquí, jacobeo para allá, algo me hace clic en la cabeza Es que eso te y iba me a doy preguntar, que qué casualidad que era el Jacobeo, qué casualidad que es Santiago, y que eso te iba a preguntar, si lo hiciste con premeditación y alevosía o realmente ha sido el azar. no ha sido el azar, sino ha sido una concatenación de circunstancias maravillosas. Porque de repente me di cuenta que aquel robo que yo me imaginaba, quería hacerlo, quería llevarlo a cabo. Claro, evidentemente no voy a robar, ¿no? No soy un ladrón, pero sí que me apetecía planificar un robo Ya, imposible, ya, transformarlo en una novela y aparte añadirle un montón de cosas más para transformarlo, que no sea solo una peripecia, sino que aparte sea una aventura claro. emocionante que haga que la gente no pueda parar de leer hasta llegar al final, que esa es la esencia del Bueno, thriller. eso es lo que yo te dije el día que me lo leí, que me lo ventilé en viernes y sábado. O sea, de eso que no encontraba el momento de irme a dormir porque me quedaba con la intriga. Y además yo como me meto, me pasa igual que en las películas, yo me meto mucho en la situación y entonces eso es muy malo, porque es verdad, llega un momento que no tienes el momento de la desconexión, o sea, no lo encuentras. Y con el libro me pasó, ¿sabes? Y además te dije, tú me dijiste el día que nos vimos, es el mejor libro que he escrito. Sí. Y yo te dije cuando acabé de leerlo, olvídate de ciencia ficción y de aliens, dedícate a esto. Sí, no, lo tengo clarísimo. Porque Porque realmente creo que es muy bueno el libro, sí, sinceramente. y estoy muy satisfecho. Además, te voy a contar una cosa que creo que es la primera vez que lo cuento a un público. El libro ha salido hace, nada, en el momento que estamos grabando esto, llevo una semana Sin en la nada. calle y me han pasado los 4 de primeros mayo, datos, ¿no? Era claro, 4 de entonces mayo. me han pasado las primeras oleadas y, Amalia, estamos entre los 10 libros más vendidos de España. Lo he visto hoy. Eso es, para un escritor, es un sueño. Es Pero un en el sueño, fondo porque estoy convencida que tú lo esperabas. Porque yo me da la sensación de que tú eres tu peor crítico. Y cuando tú dices es el mejor libro que he escrito y tienes el background de todo lo que habías escrito y todos los números, que en el fondo tú sabías que esto iba a pasar. ¿O hombre, no? pretendía que pasase. No solo lo pretendía yo, lo pretendía la editorial, Bueno, ya. porque hemos salido con una primera tirada absolutamente demencial de docenas y docenas de miles de ejemplares, que no es lo normal, pero siempre tienes la duda, ¿sabes? Ya, bueno, sí. Es como una película, Sí, sí, ¿vale? sí, sí, Tú sí. tratas de dar lo mejor de ti, tener los mejores mimbres para hacer la cesta. Y luego no sale. Sí, sí, claro, Y obviamente. cuando no sale es una decepción. Y cuando sale, lo que es un alivio enorme, porque en el fondo tienes la sensación de que, bueno, de que efectivamente las piezas estaban bien colocadas desde el principio y hay ya en estos momentos muchos miles de personas que están disfrutando de algo, fíjate qué perverso, ¿no? Algo que durante mucho tiempo era solo mío, que me Sí. llevó meses y que la gente en un par de días, 2 o 3 días, se lo está merendando. ¿Te das cuenta del desequilibrio brutal Sí, que hay? sí, Es sí. decir, de tiempo, Bueno, quiero decir. pero eso ya, pero es una magnífica compensación. O Y sea, tanto. eso es. ¿Sabes que cuando yo lo estaba leyendo pensaba, fíjate, tal y como están las cosas, digo, la cantidad de ideas que está dando Manel en este libro? Espero que Como no. roben en la catedral, vas a tener mucha culpa, te lo aseguro. Porque Espero. era todo tan detallado, tan milimétricamente medido, los pasadizos, las subidas. Digo, es que le está dando una cantidad de ideas que ya verás cómo se les ocurra. Hombre, espero que no. Hay una parte evidente de ficción en todo Ya, esto, ¿no? obviamente. Y, pero sí que es verdad que lo que refleja eso es una cosa que a mí me gusta hacer cuando trabajo, que es uno de mis rasgos de trabajo. A mí me gusta documentar muy bien los libros que Ya, escribo. Me gusta ir personalmente por esos pasillos, por esos lugares donde van a ir después los protagonistas, porque es una manera en la que yo puedo percibir pequeños detalles, detalles insignificantes que en una fotografía no puedo ver. Puedo ya, notar qué temperatura hace, cómo sí. huele, si hay ruido, si no hay ruido, si hay mucha gente, si es polvoriento, si está limpio. Todas esas cosas que, una vez más, volvemos a lo que te decía antes, te ayudan a crear ese Sí, clima que acaba envolviendo a sí. los lectores, es de lo que se trata. Sí, pues te digo una cosa, yo creo que la gente que no conozca Santiago o que no conozca la catedral, le van a entrar ganas. Yo te diré, además no sé si te lo conté una vez, yo vi Memorias de África y me fui a Kenia. No, ¿en serio? Sí. O sea, pero fue, Vamos, fue así como y un volvería mañana. arrebato.
Sí, no, no, porque me fascinó la película y digo, yo quiero conocer ese sitio. Y yo me fui a Kenia y volvería, vamos, es un sitio al que repetiría. Pues con esto me daba esa sensación. Digo, quien no conozca Santiago, quien no conozca la catedral, quien no conozca el camino, después de leer esto va a querer hacerlo. Lo que te decía antes, es una manera de hacer patria. Es una manera, en el Pero fondo, de poner en valor, absolutamente. claro, de poner en valor lo que nos rodea. Y es que yo creo que es parte, yo me atrevería a decir que es una obligación de todos los que nos dedicamos a las actividades creativas, ¿vale? Es decir, me da igual que sea teatro, Sí, sí, cine, sí, sí. televisión o literatura. Tenemos una responsabilidad, varias responsabilidades con respecto a los terceros. En primer lugar, hacer un buen trabajo para que la gente lo pase bien, disfrutando Obviamente. de lo que ha hecho. Y segundo, de alguna manera, aparte de que se lo pasen bien, dejar un pozo, dejar un mensaje detrás o dejar una sensación. Y la sensación que yo quería dejar después de esta aventura, cuando terminan, cuando cierran el libro y tienen esa sensación de qué bien me lo he Qué pasado, gozada, sí. sea, y ahora quiero yo, y me apetece hacerlo yo. Y eso es maravilloso, porque si consigues hacer eso, significa que has sido capaz de escaparte de los límites de las tapas del libro Sí. y de alguna manera tocar una fibra en el pecho de las lectoras y de los Sí, lectores. pero además es una gozada porque afortunadamente le diste un final que se merecía, porque yo muchas veces pienso, como se le ocurra cargarse a este, o como se le ocurra hacer aquello, lo cuelgo. Pero Ya. me pasa muchas veces en el cine. Sí, Ayer hablando con Javier Cámara por la serie Rapa que estrenan ahora, que Rafa. también es en Galicia, yo le decía, Javi, me rebelé con el final. Digo, claro, me rebelé porque digo, no puede ser este final si no va a haber una segunda temporada. Claro. Entonces, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. contigo me pasaba lo mismo, lo que pasa que con lo tuyo yo no me imaginaba una segunda parte del libro, con lo cual digo, a ver cómo termina esto. Pero lo terminaste como tenía que terminar. Que eso da mucha satisfacción también al que lee. Sí, sí, sí. Al final, la literatura consiste en un pacto, en varios pactos entre el escritor y los lectores. Claro. Uno es la suspensión de la incredulidad, ¿vale? Es decir, que mientras estás leyendo, tú sabes que, o como en el cine, es lo mismo, Sí. tú sabes que lo que estás viendo, lo que estás leyendo no es real, pero sin embargo, tienes que hacerlo lo suficientemente bien como para que durante ese rato Era creíble. solo sea Claro, real eso, claro, claro. ¿vale? Que te arrastre dentro, que te olvides de lo que pasa en el mundo exterior y que durante las 2 horas que estás viendo una película, durante los ratos que estás leyendo el libro, ese sea el mundo real, sea auténtico para ti. Sí. Primer pacto. Segundo pacto, no hagas promesas que no puedas cumplir. ¿Y qué quiero decir con eso? Cuando tú estás escribiendo, tú al lector lo estás cebando, le estás dejando un montón de pequeñas miguitas de pan Sí. para que las vaya siguiendo, para que llegue a algún sitio. Y eso es excitante y es maravilloso. Si tú dejas un montón de miguitas de pan y de repente el final es Lo recoges. anticlimático Claro. o no cumples lo que has prometido, ¿qué es lo que ha hecho que te hayan acompañado a lo largo de todo el camino? La sensación es terrible. No, no puedes hacerle eso a los Es lectores. verdad. Yo tengo una amiga escritora que ella construye sus historias desde el final. Es ¿Ah, decir, sí? sí, ella se imagina un final y a partir de ahí hace como un flashback y empieza a construir la historia. ¿Tu fórmula cuál es? Mi fórmula es ligeramente distinta. Yo necesito saber cómo empieza la historia, Ajá. cómo termina. O sea, tengo que tener muy claro la escena inicial y la escena final. Y Vale. tengo que tener claros cuáles son los principales puntos de giro. Los puntos de giro son esos detonadores que van Sí. a hacer que la historia avance en un sentido o avance en otro. Sí. Después hay un montón de trozos intermedios que se tienen que ir rellenando. Entonces, cada vez que llego a un nuevo capítulo, lo que hago es hablar con mi mejor amiga. Mi mejor amiga no está aquí, la tengo delante, pero no la podéis ver en cámara, que es una pizarra. Y la pizarra es la amiga perfecta de cualquier escritor, porque te permite ordenar tus ideas, decir, vale, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Toco, 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 toco. Lo ordenas, puedes ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, te haces un minimapa Sí. de etapa, por decirlo de alguna manera, y ese minimapa de etapa te evita que te pierdas, sobre todo en un género tan complicado como el thriller, que es un mecanismo de relojería. Esto es un reloj que tiene que funcionar a la Sí. perfección, que Absolutamente. cada revelación de información tiene que caer en el momento perfecto, que cada respuesta a cada pregunta tiene que salir en las circunstancias correctas. Te lo tienes que saber tú como lector al mismo tiempo que los protagonistas o a veces antes. Bueno, Pero eres tú quien tiene que decidir cómo va a ser eso, porque al final al otro lado tiene que haber alguien que de repente haga ¡oh!
Y ese momento de Sí. Dios, lo que No acaba me de puedo pasar creer. es maravilloso. Sí, sí. ¿Alguna vez te has arrepentido del final o del desarrollo de uno de tus libros? Es decir, ¿que lo habrías cambiado una vez que ya lo tienes hecho? Sí, sí. Ahora mismo, y aparte estoy pensando en un libro en En concreto, pero no me concreto. obligues a decir cuál es, No, por no, no, favor. no, no, no. Hay un libro que escribí hace años que yo ahora mismo, en lo que es el último acto, en la última tercera parte del libro, la reescribiría de arriba abajo. Pero eso es bueno, quiero decir, mejor dicho, eso significa que vas evolucionando, que no te quedas Obviamente. atascado, que no te quedas Claro. enquistado, que no estás tan lleno de soberbia que piensas que lo que haces está grabado en Perfecto. piedra y que no se puede mover, Sí, y que además sigues aprendiendo. Y hay sí. determinadas cosas que a lo mejor ahora puedo hacer, cosas que ahora puedo contar que antes no podía. Por Ya. ejemplo, cuando te decía que es el mejor libro que he escrito, es por un sencillo motivo, porque tiene un mecanismo tan complicado, que es lo que están disfrutando tanto los lectores, además, que es lo que me están diciendo ya los que son más rápidos y ya lo han terminado, Sí. que exige una técnica que a lo mejor yo hace 4 o 5 años no tenía o Ya, la entendía de una manera más vaga y no era capaz de aplicarla. Y ahora puedo. Y ya. eso es maravilloso. Claro. ¿Cuál es tu rutina de trabajo? O sea, ¿eres disciplinado? ¿Te propones 4 horas por la mañana, 4 por la tarde? ¿Eres de los que llevas un libro de notas en el coche por si se te ocurre algo a anotar? ¿Grabas? ¿No? Cada uno tenemos nuestra... A mí me Sí, pasa con entrevistas y tal, cuando tengo que sí. entrevistar a lo mejor a alguien, que yo generalmente el guión lo llevo un poco en la cabeza porque soy más de conversar, bueno, ya te das Sí. cuenta. No, ¿en serio? Fíjate, hay veces que pienso, hay veces que en el coche se me ocurre algo y entonces la típica pregunta, alguna cosa y la grabo para no olvidar. Sí. Entonces cada uno tenemos Eh, nuestros trucos. sí. Yo tengo una dinámica de trabajo. Esto me lo explicó hace muchos años un buen amigo que es escritor, que seguro que conoces, que es Javier Sierra, Sí, eh, que ha ganado el premio Planeta, es un tipo brillante. Y una vez, conversando los dos delante de un café, me dijo, mira, la clave de todo esto, para que funcione, solo tiene un nombre: trabajo, trabajo y ah, sí, más trabajo. claro, claro. Bajar a la mina permanentemente. Y eso implica disciplina. O sea, la gente tiene el concepto erróneo, equivocado, un tanto romántico, de que los escritores somos unos tipos que estamos así con aire bucólico y de repente llegan las musas, ¿no? Y que Sí, las musas te soplan algo. Vale, las musas existen, ¿no? Pero una se llama sofá y televisión, sí. otra se llama PlayStation, otra se llama sal a tomar algo con tus amigos, y después hay otra que es pequeñita, que tiene la voz más finita, que es la que te da las ideas buenas de verdad, pero queda ensordecida por el ruido de los demás. No, la verdad no es esa. La verdad es que exige disciplina de trabajo. Esto es un trabajo más. Y esta disciplina de trabajo, cada uno, como bien dices, la enfoca de una manera distinta. En mi caso, yo utilizo las mañanas pues un poco para pues, el día a día, correos electrónicos, entrevistas, cosas más prosaicas, y las tardes, sobre todo a partir de las 5 o 6 de la tarde, es cuando de repente empiezo a notar que me pican los ¿En dedos. serio? Y que, O sea, ¿no estás mucho más libre por la mañana, más fresco? no, no, todo lo contrario. Es Y curioso. a medida que avanza la noche, a medida que va avanzando, que va cayendo la luz, Sí, voy teniendo cada vez un pico de creatividad más alto. Llega un momento que no termina siempre a la misma hora del día, porque esto no es una tarea exacta, que te das cuenta que a partir de ahí ya el rendimiento es decreciente y tienes que ya, dejarlo al siguiente día. Pero ¿sabes qué pasa? Escribir tiene algo mágico. Y esto no me pasa solo a mí, sé que le pasa a más escritores que a nivel profesional. Hay un momento que estás escribiendo y de repente tienes como una disociación. Y hay una parte de tu cabeza que tú no controlas, que está en la parte de atrás, que está escribiendo, que está moviendo los dedos, que sale del subconsciente, y tu parte consciente lo que está haciendo es leyendo, fascinada, lo que está apareciendo en la pantalla. ya, Eres el primer espectador de algo que sale de tu cabeza y que no sabes dónde estaba. ya. Son momentos cortitos, son esos momentos de epifanía cortitos que pueden Sí, durar 15, 20, 30 minutos, una hora, pero normalmente cuando coincide, o sea, suelen coincidir con los mejores fragmentos de una novela, y cuando termina, cuando de repente hace pop, la burbuja de jabón, la pompa de jabón se desvanece, notas que ya está, has terminado el día, es mejor dejarlo para otro día. ¿cuántas veces te has levantado de la cama para apuntar algo que te ha desvelado? A mí sí me ha pasado, ¿eh? O sea, por eso te Más de lo una digo. vez, más de una vez.
pero tiene una mala costumbre. Yo tengo una libreta al lado de cama, Claro. y de vez en cuando me despierto, tomo notas y al día siguiente la reviso. Es verdad que al día siguiente, cuando la revisas, lo que en aquel momento de sueño, de duermevela, No es te igual. parecía una historia increíble, No es igual. la ves y dices tú, coño, le falta un Sí. poquito, ¿sabes? O sea, a esto hay que dar una vuelta. Eso sí, de entre todo lo que sale, a veces encuentras perlas maravillosas que las tienes que hacer crecer porque tienes una idea ahí. Pero claro, no es lo mismo una idea que una historia. Claro, Todo el mundo tenemos ideas. obviamente. Todo el mundo tenemos ideas. Y las ideas son maravillosas. Y si me diesen €1 por cada vez que alguien me ha dicho, tengo una idea maravillosa para un libro, ya no tendría que escribir. Pero es que no vale tener una idea para un libro. Tienes que tener una historia y Saber hacer crecer. desarrollarla. No, saber Claro. desarrollarla. Es que eso a mí me parece mágico. Es decir, yo alguna vez que me han dicho, tienes que escribir un libro, tal, digo, no podría nunca escribir un libro. Yo no tengo capacidad de, y además creo que te lo he comentado alguna vez, yo no tengo esa capacidad creativa de desarrollar en un libro una historia, o sea, jamás, no sería capaz. Me dices un libro de entrevistas, es otra historia, pero una de tener una inventiva de crear una historia y desarrollarla, no. Por eso me parece más mágico y le doy mucho más mérito a la gente que escribe. Sabes que hay un momento terrible cuando tú ya tienes esa idea, ya ha crecido, has cogido la idea, la has transformado en una historia porque de repente ves que tiene los mimbres, que tiene el conflicto, que tiene todo lo que necesitas y tú te pones a escribir. Y hay un momento espantoso, que es cuando llevas aproximadamente 50 páginas, ya llevas varios días de trabajo o varias semanas, ya has avanzado y de repente eres consciente de que te quedan meses por delante, ¿no? Y es la sensación de que te has metido en una travesía, que vas a cruzar un desierto andando con un botellín de agua de estos de 20 centilitros en el bolsillo Sí, y que tienes que llegar al otro extremo del desierto o morir en el intento. claro. Y es en ese momento que es mucha gente ahí que se pone a escribir, en ese momento es cuando abandona porque el desánimo les puede, porque se abruman ante el vacío. Y la clave para seguir avanzando es no pensar en el destino, sino pensar en el siguiente paso. Y el siguiente paso, concentrarte simplemente en lo que tienes que hacer de manera inmediata. ¿Y siempre sale? Termina el capítulo y ya está. ¿Y siempre sale? Sí, sale. ¿Sí? Sale. Sí, porque si no te mueres, sale. No puede quedarte una historia a medias, sería espantoso. Es como quedarte a mitad de un parto, no puedes. Una vez que empiezas claro, sí, obviamente, pero bueno, yo siempre pienso que hay veces que te atascas y que no ves la luz al final del túnel. Eso pasa en ocasiones, pero eso le suele pasar sobre todo a los escritores de brújula, ¿vale? Es decir, antes te contaba que yo voy haciendo una especie de pequeño mapa y minimapas de capítulo. Están los escritores de brújula, que son los que escriben de manera absolutamente intuitiva y no saben no solo qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo, sino que muchas veces no saben ni qué es lo que va a pasar en la siguiente página. Y entonces te puedes encontrar con el famoso bloqueo de escritor. Hay un ejemplo palmario de eso, que lo ha dicho él muchas veces, que es Stephen King. Stephen King es una persona que cuando empieza a escribir no tiene ni idea de qué es lo que va a pasar un poquito más adelante. ¿Cómo lo resuelve él? Bueno, pues como este es un hombre que transita por esa delgada senda que separa la locura del genio, está escribiendo cuando de repente se atasca y ve que no es capaz de seguir, cierra el archivo, guarda ese manuscrito en un cajón y empieza otro. Y después, años después, incluso de repente un día tiene una epifanía y dice, vale, pero si esto seguía así, lo recupera y empieza a escribirlo otra vez. Hay un libro que escribió hace unos años que se hizo una serie para Netflix o para Amazon o no recuerdo para quién, que se titulaba La Cúpula. Sí. Y a mí, su editora en España me contaba que sus editores americanos se habían desesperado cuando entregó el manuscrito porque había empezado a escribirlo en 1977 y había terminado el manuscrito en 2012. Y claro, lo había ido escribiendo a tirones. Y entonces al principio los personajes llevaban pantalones de pata de elefante y llamaban desde líneas telefónicas y al final tenían iPads. Entonces, claro, había que armonizar aquella locura y quedó una obra brillante, por supuesto. ¿Cuándo te das cuenta tú que puedes vivir de esto? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque yo creo que fue de manera gradual. Primero hay que decir que vivir de esto es que es extremadamente complicado. Ya. Tú piensas que escritores profesionales en España, es decir, que nos dediquemos única y exclusivamente a escribir, juntando todas las editoriales, no debemos llegar
a 75, 100 personas. Fíjate. Somos muy poquitos, muy, muy poquitos. Somos un colectivo muy pequeño y somos un colectivo muy afortunado. El ser capaz de entrar en ese grupo, bueno, era algo que yo ni me planteaba al principio. Yo quería escribir para pasármelo bien, como hacen la mayoría de los escritores que tienen otro trabajo alimenticio que les permite mantener esa doble faceta en su vida. Sí. Pero sí que es verdad que a mí rápidamente, de repente me di cuenta que aquella faceta de escritor me estaba devorando, que cada vez tenía más lectores, no solo en España, sino en un montón de países del mundo, y que echaba números y decía, oye, vamos a intentar hacer una cosa. E hice una cosa. Yo trabajaba como abogado. Sí, lo sé. Decidí tomarme un año sabático. Dije, me voy a tomar un año sabático y me voy a dedicar solo a escribir durante un año. A ver qué pasa, siempre puedo volver. Fue maravilloso. Al cabo de un año dije, venga, lo vamos a estirar a otro año más, 2 años. Bien. Cuando terminan esos 2 años digo, un año más, pero ahí ya soy consciente de una cosa, que se está desdibujando mi faceta de abogado porque me estoy olvidando de cosas, estoy dejando de aprender cosas nuevas. Sí. Y cuando ya llevo como 4 o 5 años sumando un año más, de repente me he dado cuenta que acabo de hacer lo de Hernán Cortés en México. He barrenado las naves sin haberme dado cuenta, en mi caso, Sí. y ya no tengo manera de retroceder. Y en ese momento fue cuando me di cuenta que no fue una revelación de un día para otro, fue una constatación. De repente un día miré para atrás y digo, pero si llevo 5 años haciendo solo esto. Y de aquel momento han pasado casi 15 años. O sea, que imagínate. Fíjate, y no te has arrepentido nunca. Nunca, jamás, jamás de los jamases. Disfruto tanto de lo que hago, Amalia. O sea, para mí es tan divertido que no es un trabajo. Ya. Es mi pasión. Entonces, yo cuando vengo a mi estudio, donde estoy ahora, cuando llego aquí por las mañanas, yo no vengo con la sensación de voy a trabajar. Vengo aquí con la sensación de un día más divirtiéndome. Si algún día pierdo esa sensación, será el momento. Ahí tiene que ser el momento de buscar otra cosa. Pero te digo una cosa, has dado tú la clave, te pasa a ti como me puede pasar a mí en profesiones como las nuestras, la pasión y la vocación. Si no fuera por eso, profesiones como las nuestras, que son tan inestables, no las aguantamos. No, por supuesto que no, porque son ciclos. Pero mira, tú, por ejemplo, que entrevistas y conoces a un montón de actores y de directores, es un poco... Les pasa lo mismo. Les pasa lo mismo. Es decir, tienes momentos de actividad furiosa y momentos que son como más letárgicos. Sí. Y tienes que ser capaz, tu cabeza tiene que ser capaz de entender que forma parte de un todo, ¿vale? No puedes dejarte llevar por esos vaivenes porque si no, en el momento en el que estás arriba del todo, tu cabeza puede explotar y en el momento en el que estás en el punto de órbita baja, puedes pensar, Dios mío, ¿pero qué estoy haciendo? Pero hay que tener mucha fortaleza mental para eso, ¿eh? Sí. Entiendo que sí. Me quedan 10 minutos, pone, ¿vale? ¿Te quedan 10 minutos nada más? Ya llevamos media hora. Es que llevamos 31 minutos hablando, sí. Madre mía. O sea que fíjate. Dime una cosa. ¿Hay algún libro de esos que hayas leído y que dices, habría dado media vida por haberlo escrito yo? Un montón de libros, Amalia. Y mira, sería incapaz de hacer una lista porque me ha pasado con tantos libros, es decir, pero desde libros pequeños que a lo mejor no han tenido mucha repercusión en el público a grandes bestsellers. Sí. Es decir, qué idea más buena, me cago en la leche, y lo muerdes así los labios y dices, sí. Qué asco, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? Pero lo importante de eso no es pensar en la oportunidad perdida, sino concentrarte en, es que todavía, si esto ha sido hace 1 año, 2 años, 5 años, eso significa que quedan un montón de historias buenísimas por contar. Claro, sí. Búscalas. Sí, eso sí es verdad. ¿Te impone o te da miedo o te da respeto el que un día la inspiración no te pille trabajando o que no llegue o que de repente se seca? Hombre, no lo he pensado nunca, pero... Porque no todo no tiene límite. No, claro, pero ¿sabes qué pasa? Los escritores, a diferencia de los futbolistas, por ejemplo, nuestro proceso de maduración es distinto. Un futbolista tiene una etapa pico que va entre los 20 y los 30 y pico años. A partir de ahí su carrera entra en decadencia y cuando tienen 40 años, obviamente, ya termina, porque depende del físico. La carrera de un escritor va al revés. Se supone que tu pico de creatividad empieza a los 55, 60 años, que es cuando tú ya tienes experiencia acumulada,
Cuando tú ya sabes, has aprendido todos esos mecanismos y cuando todas las buenas historias te van a encontrar. Es decir, si realmente el pico está en los 60 años, yo que estoy en la mitad de la cuarentena, imagínate, soy un alevín todavía. Es que empecé muy ¿Podrías vivir jovencito. sin esto? No, no, definitivamente no. O No, sea, porque ¿no tienes plan B? No. haces preguntas difíciles, ¿eh? No. Plan B, pues no. Mira, si tengo que pensarlo es que no lo tengo. Ya. No, eso está claro. Si tienes que pensar, no lo tienes. Una cosa, aunque ahora estás disfrutando y viviendo de todo esto, agobia el éxito, el exceso de éxito, el exceso de visibilidad, el, el pasar a formar parte del patrimonio público y mediático, ¿o lo llevas bien? Una vez alguien me dijo una frase que a mí se me quedó grabada, que decía que la fama del escritor es la mejor fama del mundo, porque es lo suficientemente buena como para conseguir mesa en un restaurante cuando llamas por teléfono, porque Sí, conocen tu nombre, sí, pero no es lo suficientemente buena como para que te molesten mientras cenas porque nadie sabe cómo es tu cara, o casi nadie sabe ya, cómo es tu cara. entendido. Es una fama bastante medida. Lo que no da vértigo, lo que tienes es responsabilidad. Responsabilidad por un sencillo motivo, porque cada vez llegas a más lectores. Es decir, claro, La ladrona de huesos sale, se coloca entre los 10 libros más vendidos. Ahora mismo hay miles de personas leyéndolo. Va a haber muchísimos miles más a lo largo de las próximas semanas. No puedes decepcionarlos. No puedes decepcionarlos. Algunos ya eran lectores tuyos, otros son nuevos lectores. Ya. Están invirtiendo dos cosas importantísimas en ti. El dinero que te dan, que evidentemente es importante, pero sobre todo su tiempo de ocio. Sí. No puedes jugar con eso. Entonces, miedo no. Responsabilidad sí, mucha. Y cuidado con la vanidad. Bueno, pero yo estoy curado de eso porque creo que estoy curado de eso, porque la manera, puñetas, que lo he dicho de una manera muy No, rotunda. si te ha salido así es porque realmente lo tomas como algo natural. Pero es que no te lo puedes creer, porque si te lo crees, puedes acabar transformado en un cretino de proporciones Ah, bueno, colosales. claro, por supuesto. ¿Sabes? No lo dudes. Tú lo sabes bien porque conoces a muchísima gente que tiene muchísima repercusión pública, actores, directores, y hay algunos que de repente pierden el contacto con la tierra y se les infla la cabeza enormemente y eso es malísimo, Sí. es malísimo. No te puedes olvidar de quién eres, de dónde vienes Sí. y qué es lo que haces. Yo soy un cuentacuentos. O sea, ¿sabes estos cuentacuentos que ponen en las ferias que tienen a un montón de niños entretenidos alrededor contándole cuentos? Sí, sí. Yo soy lo mismo. Lo que pasa es que lo hago a otra escala, pero no dejo de ser un puñetero cuentacuentos. Si te crees más de lo que eres, es el primer paso hacia la catástrofe. Bueno, bendito contacuentos, que por cierto, y terminamos con esto para que no nos quedemos aquí sin imagen así sin despedirnos. ¿Estás ya metido en el siguiente? Sí. Es que lo sabía. Sí, claro. Lo sabía. Claro, bueno, estos días no mucho porque estoy en plena promoción y es una locura y ando como el baúl de la Piquer pegando botes por todas partes. Es lo que se tercia, la promoción es lo que tiene. Sí, ahora dentro de un mes y medio me tengo que ir a hacer promoción por 5 o 6 países de Sudamérica. O sea, imagínate la locura. Pero sí que tengo muchas ganas de sentarme a escribir, porque lo tengo, mira la pizarra que está ahí detrás, decía, está cubierta de letras que no te voy a enseñar, está cubierto de ese plano, de esa historia que me apareció como un puñetazo este verano. O sea, estaba tranquilamente comiendo, me fui a dar un paseo y de repente empezaron a encajar todas las piezas de golpe y sé que va a ser mi obsesión durante los próximos meses una vez que termine la promo. Bueno, pues oye, pues mira, entre obsesión y obsesión espero que nos veamos para que firmes mi libro. Hombre, eso es lo mínimo. O sea, no, es que tengo sin firmar este y tengo sin firmar La Puerta. No solo te debo 2 libros firmados, te debo una infinidad de cafés, que además, ¿sabes? Yo no tomo café, ya sabes. Bueno, ya, tomo infusiones. Pero que porque eres una conversadora genial y porque tienes el mismo problema que yo, que empiezas a hablar y no paras. Bueno, yo seguiría aquí un buen rato porque a mí me encanta conversar y me encanta sobre todo escuchar. Más que conversar. Óyeme, que disfrutes de la aventura, porque esto es una aventura. Es una aventura maravillosa. Es una aventura maravillosa. Disfruta de la aventura y cuando tengas tiempo, vuelvas de Sudamérica, quedamos, me firmas los libros y me cuentas un poco del siguiente. Queda dicho. Y está prometido, lo vas a saber tú y el resto van a tener que esperar. Ah, no, claro, yo no cuento nada, ya sabes que es secreto profesional. Oye, muchas gracias, Manel. Un placer. Gracias a ti, Amalia. Gracias por abrirme la puerta. Anda, por favor, faltaría más.